Tener unos 16 años en el noroeste del Pacífico. Vivir en un pueblo pequeño. Nada que hacer como adolescente más que buscar problemas. Mucho intento de ligar, beber, etc. Una chica sólida 8, 10, vive al otro lado de un campo de 16 hectáreas frente a mí. Su mamá era madre soltera y trabajaba turnos nocturnos. Perfecto. Mi amigo y yo, lo llamaré T, decidimos llevar un par de paquetes de 30 cervezas Busch porque somos adolescentes idiotas. Unas horas entrada la noche, todo el mundo lo está pasando bien. Salgo al porche a orinar en la cerca de alambre de pumas. El chorrito debe fluir. Escucho algo moviéndose como a unos 27 metros en la oscuridad. No le di mucha importancia porque vacas más cerca de alambre de púas tiene todo el sentido del mundo para mí. Luego lo veo. Figura humana, parecía tener sombrero de vaquero puesto. Solo parado ahí. Solo podía distinguir una silueta al principio. Hola, ¿quién anda ahí? Nada. Hola, estoy hablando contigo allá junto a la cerca. Los ojos de la figura brillan amarillentos, como los ojos de un gato cuando les alumbras con una linterna. ¿Qué? Vuelvo adentro a seguir bebiendo. Pensé que era espeluznante, pero no realmente aterrador en ese momento. Tomo unas copas más con mi amigo y la chica 8, 10. Le digo, oye, tu vecino es medio raro, ¿eh? ¿Vecino? ¿Cuál? El vaquero. Estaba sentado ahí junto a la cerca viéndome orinar. ¿Qué? Muéstrame. Así que salgo a ver si el tipo sigue ahí. Enciendo las luces del porche de nuevo. E inmediatamente escucho cascos como un caballo corriendo en un corral. No hay caballos por ahí. ¿Qué? Voy al lugar donde orinaba. No hay nadie. ¿Se habrá ido corriendo? Maldito espeluznante. De repente escucho a la 8, 10 aullar como un perro. La oscura figura del vaquero la sorprendió. Parado encima del carro de mi amigo. Ojos todavía brillando amarillos. Completamente sin tacto corremos de vuelta a su casa. Casi la dejo atrás porque a la mierda su casa, fue ella la que me metió en esto. Todos llegamos adentro sin problema. Tu mamá tiene una pistola 8, 10. Tengo esa pistola de paintball que me diste el mes pasado. No, maldita sea, me refiero a una de verdad. No. Chingada vida. Llamo a mi hermano gemelo que vive justo al otro lado del campo. Le explico todo. El muy cabrón cree que estoy borracho y cuelga. Te voy a partir la madre cuando llegue a casa. Llamo de nuevo. Le digo que voy en serio y que necesita agarrar una escopeta calibre 12 y venir a casa de la 8, 10. Espero lo que parece una eternidad. La chica borracha enloqueciendo, dice que quiere llamar a la policía. He estado bebiendo, igual mi amigo. No quiero eso. Escucho un disparo de escopeta a unos 64 metros. Luego otro. Muy poco después mi hermano llega al porche delantero en modo pánico total. Bro, ¿le disparaste a ese tipo? ¿Qué maldito tipo? Esa cosa del tamaño de un alce acaba de embestirme, cabrón. ¿No me advertiste que había algo más que vacas ahí afuera? ¿Qué? Espera. ¿Qué? Alce. Decidimos que lo mejor es esperar hasta que llegue la mamá de la 8, 10 a casa. Ninguno de nosotros va a salir ahí. Todos básicamente abandonamos la bebida en ese punto. La cosa está seria. Mi amiga tiene la idea de apagar las luces. Quizás se vaya. No vale la pena el riesgo. Apagamos todas las luces y nos quedamos sentados en silencio en la sala, asomándonos por sus ventanas como un grupo de asustados. Escuchamos algo arrastrándose cerca de sus botes de basura, como rozando su casa. ¿Qué diablos está haciendo? No sé, dímelo tú. Tú lo viste último. Mentiras, mi hermano lo vio último. Chicos, por favor, podemos llamar a la policía y no. A la chingada. Una eternidad después, probablemente una hora o dos, llega la mamá a casa. Nunca me había sentido tan aliviado de que me pillaran en casa de una chica intentando ligar. Dios mío, ¿qué le pasó a tu carro? ¿Qué? Salimos porque ya somos adultos. No muy inteligente en retrospectiva. El cofre estaba completamente aplastado. Completamente destrozado. Nos toma la mejor parte de 30 minutos quitar el cofre para que pueda manejar.
Lo convenzo de que nos deje a mí y a mi hermano en nuestra casa porque a la mierda caminar. No hay luz afuera. Me entero el siguiente día de la semana en la escuela por parte de la 8-10, que esa mañana cuando salió afuera, la cerca junto a la que yo estaba orinando había sido derribada, como cuando una vaca salta sobre ella y la arrastra. Tenía marcas de cascos en su Porsche, pero dijo que no eran como de vaca ni nada, eran más grandes. Yo no lo sabría personalmente porque no volví por ahí por mucho tiempo. Esto pasó hace un tiempo, haciendo un desafío de barra a barra. Me perdí el verano así que tuve que hacerlo en pleno invierno de Florida, así que realmente no cuenta. Armo el campamento, traigo solo un arco recurvo de 22 kilos y una escopeta doble burbuja y cañón con problemas conmigo. En medio de un claro viejo, normalmente estaría ocupado con tiendas, pero el duro invierno ahuyentó a todos ese año. Todo el mundo excepto yo. Enciendo un buen fuego, saco el folleto del área donde acampo. El folleto literalmente dice que la traducción nativa americana del lugar era cerros silenciosos sin ruido ni sonido. Risa nerviosa. Es de noche, hora de acostarse. Duermo con la escopeta a mi lado. Noche sin eventos, insanamente tranquila, lo que de cierta manera me ayudó a dormirme. Me despierto, la luz del sol cálida danza sobre el suelo. Todo parece estar bien, luego noto que el claro es un círculo perfecto. Es raro porque podría haber jurado que era más de forma de pera cuando armé el campamento. Me volteo a la derecha para caminar más adentro del bosque cuando noto algo blanquecino colgando de una rama. Es un cráneo. Un poco perturbado pero no asustado, los coyotes son bastante comunes aquí. Me volteo a la derecha de nuevo, otro cráneo. Repito esto, cráneos de coyote por todos lados. Retrocedo al centro del campamento, cráneos de coyote claramente visibles por todas partes. ¿Cómo me los perdí? Aprieto la escopeta un poco más fuerte, vuelvo a la tienda. Me tomo un té casero que preparé con algunas hojas seguras para comer que encontré alrededor del campamento para calmarme los nervios. Me siento un poco más valiente, salgo de la tienda a mirar los cráneos de nuevo. Entro en modo detective. Noto por el desgaste en sus dientes que todos tenían entre 8 y 14 meses de edad. Decido bajarlos a todos, tener sus cuencas oculares vacías mirándome así es demasiado espeluznante. Para cuando termino de jugar con ellos ya es hora de cenar. Salgo a cazar una ardilla y hago una rotiserie. Usé algunas especias que encontré en el bosque para darle sabor, sabía que no eran tóxicas, sin embargo olvidé que también se usan como laxantes, pero como esto es un hilo de cosas espeluznantes y no un hilo de mre, no entraré en detalles. Me limpio y vuelvo a mi tienda a dormir. Me despierto un poco más tarde a medianoche exactamente. Ladridos fuertes y crujidos viniendo de todas partes. Agarro mi arco y la escopeta y miro cuidadosamente por la abertura de la tienda. ¡Ah, mierda! Fui empujado sobre mi espalda, mandíbulas blancas chasqueando a centímetros de mi cara. Uso una punta de casa ancha para apuñalar lo que sea que esté encima de mí. Cae como si fuera de ladrillos. Saco mi celular para usarlo como linterna. Es un maldito coyote, la punta de casa fue directo por su garganta, saliendo por la parte superior de su cabeza. Los ladridos y los gruñidos se están poniendo más fuertes y cercanos. En una descarga de adrenalina, disparo aleatoriamente a través de la abertura de mi tienda. No estoy seguro si golpeé algo, demasiado ocupado recargando. Más de los hijos de puta están entrando. Disparar, recargar, disparar, recargar, disparar, recargar. Hago esto hasta que me quedo sin perdigones. Rezo rápido, agarro mi arco. Al estirarme para agarrarlo, un dolor agudo golpea mi muñeca. Maldita sea. Estoy demasiado aturdido para hacer nada, el coyote que literalmente apuñalé con una punta de casa ancha está mordiendo mi mano derecha. Salta encima de mí, afortunadamente la flecha clavada en su cabeza le impide acercarse demasiado a mi cara. Histérico en este punto, gritando ayuda, maldita sea, muero. Justo entonces recuerdo que traje una boleadora XXL para la risa y las travesuras. La uso para cortar la cabeza al bastardo. Corro fuera de la tienda, accidentalmente agarré la escopeta en lugar de mi arco. Estoy girando tratando de encontrar una salida. De repente, todos los ladridos se detienen. Los coyotes están retrocediendo hacia una fogata. No era mi fogata. Encima de las llamas flotaba un cráneo de coyote con plumas esparcidas alrededor. Noto que no está flotando realmente, sino siendo usado como máscara por un hombre desnudo con piel completamente negra. Grito, furioso con él.
Creo que estaba tratando de maldecirlo. Jalo el gatillo de mi escopeta y para mi sorpresa se dispara. Su hombro se echa hacia atrás y agarra su estómago. Esta parte no puedo ponerla en green text. Es demasiado difícil de describir. Sacó su estómago y una sensación de angustia abrumadora se apoderó de todo. Algo parecido al sonido de un camión o un rayo empezó a sonar, pero era demasiado prolongado para ser un rifle o algo así. Lo pienso hoy más como un grito. Me desperté más tarde en una estación de guardabosques. Dijeron que recibieron una llamada a mitad de la noche, alguien seguía gritando cobarde. Y maldito seas. Por el teléfono. Me encontraron alrededor del campamento. Estaba cubierto de mordidas, no de coyotes, salvo el de mi muñeca, sino de algo que sonaba más como un grito. Las heridas estaban demasiado desfiguradas para juzgar con precisión. Estaban muy enojados conmigo, pensaron que fui a cazar coyotes mientras estaba drogado o algo así. La segunda fogata en el lugar estaba apilada hasta la altura de un hombre con huesos de coyote. Ya no me está permitido ir ahí, pero no creo que iría aunque pudiera. De acuerdo, cuento. No es mía, sino de un tío que trabaja como conductor en el servicio de minibús interurbano. Ser tío conductor. Lo ha sido durante los últimos 10 años. La ruta es aeropuerto a ciudad, y la autopista pasa por el lado de esta colina, que es venerada por los lugareños en el kilómetro 90-100. La autopista se llama Sipularan, en Indonesia. La autopista tuvo que ser ligeramente desviada en ese punto para no cortar directamente la colina, ya que los lugareños protestaron y hubo algunos accidentes en el lugar cuando intentaron remover la colina. Aún así, ese punto en particular sigue siendo propenso a accidentes por su terreno inclinado y la neblina. Con el aeropuerto como destino, necesita transportar gente pasada la medianoche. A veces con solo un pasajero ninguno, ya que necesita haber un autobús en el otro extremo. Hace 4 años, pasada la medianoche, solo había un pasajero en la parte trasera, pero no le prestó atención. Pensó que el pasajero estaba dormido, pero luego despertó en el kilómetro 90 y empezó a charlar con él. Por el rabillo del ojo, era una mujer bonita, sentada en la esquina junto a la puerta, en la fila de asientos detrás de él. No le prestó mucha atención y simplemente mantuvo los ojos en la carretera. Ella pregunta de dónde es mi tío, si tiene familia, y luego sobre su esposa e hijos. El tío cuenta cómo su familia vive en otra provincia mientras él trabaja aquí y solo les manda dinero, volviendo a casa cada pocos meses. Siguen charlando hasta que están a punto de pasar esta roca tallada en forma de cabeza de tigre en el kilómetro 99. La historia es que la roca era demasiado grande y costosa de remover, así que simplemente la dejaron como marcador. Algunos lugareños luego empezaron a tallar la figura de un tigre ahí. La mujer pidió que la dejaran ahí. Mi tío obviamente intenta negarse, pero ella insiste, dice que sus amigos la recogerán ahí. De alguna manera él accede y se orilla. Casi de inmediato la mujer sale del carro antes de decir: los hijos son confiados por Dios, así que por favor cuídalos con amor. Obviamente él pensó que ella esperaría primero en el minibús, ya que no había carros cuando se orillaron. El tío también bajó para asegurarse de que la recogieran y para preguntar si tenía equipaje. Desde que la mujer sale del carro y él la sigue y camina hacia su lado, solo hay un intervalo de 3 segundos. Ella se fue. No hay árboles cerca, y la amplia carretera de 3 carriles estaba flanqueada por un foso y luego colinas hacia arriba, así que si intentara subirlas o cruzar la carretera, todavía sería visible. Incluso revisó debajo del minibús y no estaba ahí. Eventualmente, el pasajero real, un hombre, toca desde adentro preguntando qué pasa. Le cuenta sobre la pasajera mujer. Pero soy el único pasajero aquí, dijo. Dijo que durante todo el camino, mi tío empezó a hablar solo. Pensó que mi tío estaba hablando por teléfono, pero no había teléfono ni dispositivos manos libres. Sigue su camino después de llamar a la oficina y confirmar que solo había un pasajero programado en su carro y era hombre. En otra ocasión, de nuevo solo transporta a un pasajero que ahora está sentado a su lado en el asiento delantero, cuando sintió que el carro estaba pesado, como si estuviera lleno de pasajeros cuando entró a la autopista. En el espejo retrovisor, 2 siluetas de tipos peludos parecían haberse sentado en el asiento más al fondo en la parte trasera.
Era de noche, así que pensó que el tipo podría haber tomado el minibús equivocado y estar dormido ya que no respondían a sus preguntas. Entró en la siguiente área de descanso por la que pasaron y encendió las luces de la cabina, y las siluetas de los tipos desaparecieron cuando entró la luz. Cree que eran genderuwo, básicamente estos fantasmas indonesios grandes similares a simios que pueden transformarse en maridos para tener relaciones con sus esposas. A finales de 2011, el lugar ganó notoriedad cuando una pareja de celebridades tuvo un accidente ahí y la esposa murió al ser lanzada del carro. Luego, todavía en la misma semana, en el kilómetros 93, otro choque múltiple de vehículos ocurrió matando a 8 personas. Mi tío afirma que la noche anterior al accidente de la celebridad, estaba de turno cuando ve algo justo ahí. Ser tío de nuevo. Tiene un pasajero, sentado de copiloto, llevándolo de la ciudad al aeropuerto, el mismo lado de la carretera donde ocurrió el accidente de la celebridad. El tipo y el tío ambos habían trabajado en un barco antes, así que se conectan. Manejando alrededor del kilómetros 97, notó a alguien parado al lado de la carretera adelante. A medida que el minibús avanza, la figura se vuelve más pronunciada. Es una mujer, usando un hijab largo naranja, parada sola a las 12:30 am al lado de una autopista. No tenía cara. Solo piel lisa donde debería estar la cara. Pasa de largo. No lo menciona con el tipo marinero, ya que no quiere asustar al cliente. Poco después, el pasajero le pide que se orille en una parada de camiones para fumar. El pasajero suelta un suspiro y empieza a contar cómo había este fantasma con hijab junto a la carretera por la que acababan de pasar. Mi tío se alegra de no ser el único, pero intenta minimizarlo diciendo que debe haber visto cosas para evitar que entre en pánico. El tipo pareció creerle, pero su descripción del color del hijab y la cara lisa es igual a la de mi tío, aunque no confesó que él también lo vio. Cuando mi tío pasó por la misma carretera desde el otro lado en el turno de la mañana siguiente, vio el alboroto del accidente, pero solo se enteró de los detalles cuando llegó a la estación. Me contó cómo cree que el fantasma particularmente apuntó a la celebridad, porque cuando la pareja se casó a principios de ese año, la esposa empezó a usar hijab, solo para quitárselo de nuevo unas semanas después. El fantasma del hijab naranja también es visto a veces por sus otros compañeros conductores. Eso, o una mujer con ropa antigua cargando un niño en la espalda. Todo pasada la medianoche. No es de mi tío, sino de un amigo suyo que lo llevó a renunciar al trabajo de conductor, pasó hace 2 años. Ser el amigo del tío. Manejando pasada la medianoche desde el aeropuerto, último carro de la ruta, sin pasajeros. Bajo la ventana, maneja despacio mientras fuma y escucha canciones en casete. En el kilómetro 100, el casete de repente se pone errático y con fallas. El amigo del tío se orilla, intenta apagarlo y encenderlo varias veces, pero sin éxito. Enciende las luces del minibús para poder inspeccionar mejor. De repente se da cuenta de que el minibús está lleno de pasajeros. Pasajeros fantasma con los ojos vacíos, ensangrentados y desmembrados. Grita y simplemente se desmaya del impacto. Poco después, otro carro que va hacia la ciudad ve el minibús del amigo del tío, todavía detenido al lado de la carretera con el motor y las luces encendidas. Pensando que estaba dormido, el otro conductor intentó despertar al tipo desmayado, sin éxito. Tuvo que pedirle a un pasajero que ayudara a conducir un carro junto con él hasta la área de descanso más cercana. Desde ahí, un tipo de una empresa de viajes continúa conduciendo el carro más adentro de la ciudad. Finalmente despierta en la estación, cuando un ulama, clérigo islámico, estaba ahí y reza por él. Les cuenta lo que vio y se niega a hacer más viajes nocturnos. Poco después renuncia y vuelve al campo para ser purificado. Mi tío supo después que cuando limpiaron el minibús de su amigo, encontraron muchos pétalos de jazmín debajo de los asientos. El jazmín es una de las flores más comunes junto con los pétalos de rosa que se esparcen encima de las tumbas por los dolientes aquí en Indonesia. Cuando me mudé por primera vez a mi nuevo apartamento, estaba eufórico. Acababa de publicar mi primer libro, Amor y Muerte. Reflexiones modernas sobre la edad de oro del cine, y aunque pudiera no sonar interesante, había entrado en la lista de bestsellers del New York Times y las regalías no dejaban de llegar.
Por fin estaba avanzando en el mundo, la gente me contactaba para otros contratos de libros, por fin había triunfado como autor y era hora de salir de mi ratonera, dormitorio, cocina, baño, radiador en la cocina, y mudarme a mejores condiciones de vida. Había encontrado este apartamento listado en el periódico local, no había publicaciones de él en internet, y parecía que yo era el primero en responder, porque después de llamarlos recibí inmediatamente una invitación para verlo. La mujer por teléfono dijo que dejaría el apartamento sin llave a cierta hora y que podía revisarlo por mi cuenta, lo cual me pareció un poco extraño. De todos modos, el apartamento era impecable. Vista genial, cerca del ascensor, amplio y espacioso, una capa fresca de pintura. Además estaba en el piso 15º de su edificio y a mí me gustaba un poco estar tan alto. Habitación 1508. Así que llamé de nuevo y le dije a la agencia de alquiler que estaba interesado. Fueron un poco raros al respecto, nunca se reunieron conmigo en persona. En cambio, me enviaron por correo el contrato de alquiler, yo lo devolví firmado por correo y ellos me enviaron las llaves por correo. Debería haber dudado. Debería haber sospechado. Pero no lo hice. Solo pensé que era extraño en ese momento. No sé. Tal vez nunca pude haberme salvado. Fueron cosas pequeñas al principio. Tenía mi oficina montada cerca de la ventana para poder trabajar en mi próximo libro. Pasaba la mayor parte del día en el apartamento, solo salía para ir a restaurantes con mi amigo Greg, mi único amigo en la ciudad, o para dar un paseo. Es agradable trabajar desde casa. Estaba sentado allí, tecleando, y de repente perdía toda voluntad de escribir. Todo el mundo ha experimentado el bloqueo del escritor, pero esto era diferente. Estaba en medio de un hilo de pensamiento, avanzando mucho en el trabajo, y entonces mis pensamientos simplemente se detenían. Y me invadía una sensación inquietante de ser observado. Al principio lo ignoraba y, cuando ocurría, salía a dar un paseo. Pero empezó a suceder cada vez con más frecuencia. Había otras cosas pequeñas. Oía correteos por la noche y asumía que eran ratas u otro tipo de animal. Puse trampas, pero nunca atrapaba nada, aunque a veces la comida que ponía en ellas desaparecía. Las pesadillas comenzaron, creo, alrededor de esa época. Es difícil saberlo porque al principio nunca las recordaba. Solo despertaba gritando o empapado en sudor, con el corazón latiéndome en el pecho, mientras los últimos momentos de horror se desvanecían en mi mente. Una semana después de que comenzaran estas pesadillas apareció el moho en el baño. Al principio parecía moho normal, nada fuera de lo común, solo un grupo de manchas negras en la pared junto al inodoro, aunque no tenía idea de por qué se formaría allí. Lo froté con una esponja, pero no parecía hacer mucho. Peor aún, se estaba extendiendo rápidamente. Al día siguiente la sección de pared que cubría se duplicó y luego se triplicó la siguiente vez que lo miré, después de un día de escritura. Resolví comprar un spray antifúngico o lo que fuera, algo para solucionarlo. Esa noche las pesadillas fueron terribles, pero de nuevo no podía recordarlas. Solo despertaba sintiéndome completamente drenado y sin vida, con el cuerpo todavía sintiendo los efectos de demasiada adrenalina. Cuando finalmente reuní la fuerza para levantarme y tambalearme hasta el baño, se me abrió la boca de la impresión. El moho negro se había extendido de nuevo. Formaba una forma circular irregular en la pared, de aproximadamente 45 centímetros de diámetro. Y en el centro del círculo la pared empezaba a hundirse hacia adentro. Presioné los dedos contra ella e inmediatamente me arrepentí. La pared estaba caliente, húmeda, y mis dedos hundieron el yeso hacia adentro. Vi cómo un fluido negro chorreaba por el lado de la pared desde esa hendidura. Debía ser una tubería con fuga. Eso fue lo que pensé, de todos modos. Llamé al mantenimiento del edificio y les conté sobre ello. Me preguntaron mi número de habitación y dijeron que subirían a revisarlo más tarde ese día. Ese día no tenía muchas ganas de escribir, así que salí a dar un paseo y a comer con Greg. Me pareció extraño que no me hubiera llamado en casi una semana. Fuimos a un lugar de sushi pero él no parecía tener muchas ganas de hablar, seguía mirando alrededor como distraído, parecía un poco confundido. Incluso le pregunté si algo estaba mal. Dijo que no, pero no estaba tan seguro. Supuse que no estaba listo para hablar de ello, fuera lo que fuera, y le dije que me llamara. Cuando llegué a casa, el moho seguía allí. De hecho, parecía haber empeorado. La pared se hundía aún más. Llamé al mantenimiento para preguntar si habían subido a mirarlo, pero no contestaron. No parecía que hubieran estado allí. Esa noche no pude dormir mucho y, cuando lo hice, fue en rachas inquietas y preocupadas, atormentado por terribles pesadillas. Podía recordar algunas cosas de ellas.
Creo que tenía algo que ver con ahogarse. Cuando desperté, el moho del baño se había derrumbado en un agujero del tamaño de un puño. Estaba atónito. Dentro solo había un negro brillante. Fuera lo que fuera, ese moho había empezado a comerse el interior de la pared. Metí la barra de la toalla en el agujero y entró hasta el fondo. Eso no tenía sentido. Las paredes no podían ser tan gruesas, ¿verdad? ¿No debería poder ver la habitación de al lado? Intenté cruzar el pasillo para preguntarle a mi vecino si había notado algo en sus paredes, pero su habitación estaba cerrada con llave. También noté que la alfombra estaba hecha un desastre. Parecía que nadie la había aspirado en meses. Pero eso era imposible, porque ayer estaba impecable. Hice otra llamada al mantenimiento, pero nadie contestó. Entre haber dormido apenas y las pesadillas cuando lo hacía, me sentía extremadamente inquieto. Salí de nuevo a dar un paseo. Mientras caminaba, noté que algo estaba mal. Al principio realmente no podía identificar qué era. Tenía que ver con la gente a mi alrededor. Caminé por toda la ciudad, pedí un hot dog. Tuve que golpear el mostrador para siquiera captar la atención del tipo. Fue cuando sus ojos finalmente se enfocaron en mí que me di cuenta de que había estado mal. Nadie me había mirado. No digo que la gente deba estar mirándome todo el tiempo. Pero nadie había siquiera dirigido una mirada en mi dirección. ¿Qué podía hacer? Mi mente lo racionalizó. Solo eran las pesadillas y la falta de sueño que te hacían paranoico, me dije. Cuando regresé, el pasillo se veía aún más sucio. Parecía que las paredes también necesitaban una buena limpieza. Revisé mi baño. El agujero definitivamente se estaba haciendo más grande y resumaba un líquido negro de olor nauseabundo que corría por mi pared y se acumulaba en el suelo. Llamé de nuevo al mantenimiento. De nuevo no contestaron. Resolví llamar a un fontanero por mi cuenta mañana si el mantenimiento no respondía a mi llamada al día siguiente. Dormí de nuevo. Esa noche dormí más, pero las pesadillas regresaron y esta vez podía recordar más detalles. Recordaba mirar hacia arriba al sol pálido a través de agua nublada mientras exhalaba mi último aliento. Esa era la imagen que realmente se me quedó. Revisé el baño. El agujero era aún más grande. Casi de 30 centímetros de ancho ahora. El mantenimiento no respondió mi llamada, así que llamé a un fontanero por mi cuenta. Dijo que lo más pronto que podía llegar era en 3 días. Resolví escribir algo ese día, así que abrí mi laptop. Primero me conecté a internet para revisar cómo iban las ventas de mi libro. Desafortunadamente, ya no estaba en el top 100 de bestsellers. De hecho, no podía encontrarlo en ninguna parte de la lista. Me pregunté qué había pasado. Llamé a la oficina de la editorial, pero no pude pasar de la secretaria. Debí haberla visto al menos una docena de veces entrando y saliendo de esa oficina, pero ella no me recordaba. No podía escribir. Me forcé a sentarme frente a la computadora, intentando pensar en algo para escribir, pero al final solo terminé con una página en blanco. Al menos lo había intentado. Empezaba a pensar que este bloqueo del escritor podría terminar siendo más serio. No había escrito nada desde hacía un tiempo. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, oí ruidos. Mucho más fuertes de lo que cualquier correteo de rata podría ser. Algo se movía por mi apartamento. Quería levantarme. Quería revisarlo. Pero estaba congelado de miedo. Resultó que no tuve que ir a revisarlo. Vino a mí. No fue sutil. La puerta de mi dormitorio no se abrió lentamente con un crujido. Fue abierta bruscamente. Allí, en el marco de la puerta, había una figura humana, pero con la luz tenue no podía distinguir nada de sus rasgos, excepto el blanco de sus ojos grandes y sin parpadear. Parecían mucho más grandes de lo que cualquier ojo debería ser. No avanzó más en mi habitación. Solo se quedó allí en el umbral, balanceándose de un lado a otro, mirándome con esos ojos. Bueno, no. No solo me miraba a mí. Yo estaba despierto y de espaldas, congelado de miedo, mirándolo. Me estaba mirando a los ojos. Se quedó allí, balanceándose de un lado a otro, solo mirando, sin parpadear nunca, durante más de 1 hora, aunque se sintió como una eternidad de miedo animal congelado. Ni siquiera podía pensar en qué podría hacerme o motivarme a levantarme, a intentar escapar o resistir. Estaba congelado en un estado de puro pánico animal. Eventualmente se alejó de la puerta. Lo oí revolver en mi cocina e incluso aunque pensé que podría estar buscando un cuchillo, no pude obligarme a moverme. Me quedé acostado congelado, escuchándolo hurgar por toda la casa toda la noche. Eventualmente los ruidos se detuvieron. ¿Se había ido? No había oído ninguna puerta abrirse o cerrarse. ¿Seguía allí en mi apartamento?
Esperé hasta que la luz del sol entrara por mis ventanas antes de sentirme lo suficientemente seguro para investigar. Agarré un viejo bate de madera que tenía en el fondo de mi armario y recorrí la casa apresuradamente, buscando por todas partes, pero no había rastro del intruso, así que debió haberse ido durante la noche. No habían robado nada. Cuando miré en el baño, el agujero parecía haberse duplicado de tamaño. A pesar de eso, todavía no podía ver el fondo. Seguía siendo todo negrura podrida y húmeda. También empezaba a oler. Intenté llamar a la policía desde mi celular, pero había tanta estática que no pude hablar con ellos en absoluto. También llamé al administrador del edificio para avisarle que alguien había irrumpido en mi apartamento y quejarme del agujero. Cuando le dije mi número de habitación, me interrumpió. Me dijo que estaba loco. No había piso 15º. Le pregunté qué carajo estaba diciendo. Me colgó. Temblando, me puse la chaqueta y decidí salir. Daría un paseo hasta la comisaría de policía más cercana para reportar un allanamiento. Cuando abrí mi puerta, me quedé mirando en shock. Estaba en medio de un túnel de metro. Me giré para mirar mi habitación y no era más que un cuarto de conserjería. ¿Qué carajo? ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado aquí? Sentía que estaba perdiendo la cabeza. Llamé a Greg y le pedí que se encontrara conmigo en una cafetería cercana. Aceptó solo con reticencia. Cuando lo vi, le conté lo que había pasado. Lo mucho que me estaba volviendo loco. Mi mejor amigo me miró con la mirada en blanco. Luego me preguntó cómo me conocía. Preguntó si nos habíamos conocido en una fiesta la semana pasada a la que había ido. Le dije que lo conocía desde hacía años. Se puso incómodo, tiró su café y me pidió que no lo llamara de nuevo. Fui a la policía, les conté sobre el allanamiento. Revisaron su base de datos y dijeron que no tenían esa dirección registrada. Me dijeron que no presentara reportes falsos a la policía. Me dijeron que era un delito. Deambulé aturdido. Todo mi mundo se sentía desconectado. No había dormido bien en tanto tiempo. No importaba cuánto tropezara y tambaleara, la gente nunca me miraba a menos que me dirigiera específicamente a ellos e intentara captar su atención primero. No quería volver a mi apartamento. No con el allanamiento y ese agujero en la pared del baño. En algún momento de la tarde colapsé en un banco del parque para una siesta ligera. Soñé que estaba en medio de un mar negro y apestoso, y luego algo agarraba mis piernas y me arrastraba hacia abajo. Cuando desperté, era de noche y estaba en mi cama en el apartamento. Algo se movía de nuevo en la cocina. Lo supe. Supe de inmediato que era esa cosa con los ojos blancos y grandes. Salté de la cama, cerré de golpe la puerta de mi dormitorio y la cerré con llave. La oí correr hacia mí mientras cerraba la puerta y se estrelló contra ella con fuerza justo cuando logré trabarla. Sacudió el picaporte sin palabras, luego sacudió toda la puerta violentamente. Me arrastré de vuelta a la cama y me acurruqué en posición fetal, sollozando. Eventualmente se alejó de la puerta y volvió a pisotear por el resto del apartamento. De nuevo por la mañana no pude encontrarlo ni nada robado. Sabía que hoy era el día en que se suponía que vendría el fontanero, pero para ser honesto no tenía mucha esperanza de que eso sucediera. Todo mi apartamento se veía radicalmente diferente. Sin duda era el mismo apartamento, pero la pintura se estaba pelando, las paredes estaban sucias, el sofá cubierto de moho. El agujero tenía al menos 90 centímetros de ancho, ahora ya apestaba como marea baja, goteando constantemente un fino chorro de líquido negro al suelo. Me sorprendió descubrir que todavía podía conectarme a internet. Por impulso, busqué mi nombre en Google. Ningún resultado. Busqué el nombre de mi libro. Ningún resultado. Abrí los archivos guardados antiguos de mi libro. En blanco. Como si nunca hubieran existido. Intenté salir por la puerta principal, pero la cerradura se atascó y no pude forzarla a abrirse. Llamé al mantenimiento. Al administrador del edificio. A la policía. Ninguno de ellos podía oírme. Dijeron hola un par de veces y, a pesar de mis sollozos desesperados y temerosos, colgaron. Encendí todas las luces, las dejé encendidas y me encerré en mi dormitorio. Exhausto, me quedé dormido. Tuve la pesadilla más horrible y terrible de todas. Estaba en medio de un mar negro bajo un cielo gris. El mar estaba lleno de pequeños granos del moho que crecía en la pared de mi baño, eso era lo que lo hacía negro. Sentí que algo envolvía sus manos alrededor de mis piernas y me arrastraba hacia abajo, y grité mientras mi cabeza desaparecía bajo las olas. Al mirar hacia abajo, lo único que podía ver era un par de brazos pálidos y delgados unidos a un par de manos envueltas alrededor de mis piernas. Y un par de ojos grandes, muy grandes, balanceándose de un lado a otro en la oscuridad.
Desperté gritando. El apartamento apestaba. Podía oír agua corriendo. Miré hacia el suelo y vi que el agua negra entraba por debajo de la puerta de mi dormitorio. Grité y abrí la puerta de golpe. Todo el apartamento se estaba cubriendo rápidamente con esa agua negra. Entraba por el fregadero desbordado, que no podía cerrar, y por la bañera. Los intentos de cerrarla la hacían brotar aún más rápido. También parecía venir de debajo de todas las puertas. Odiaba que esa agua me tocara. Intenté salir del apartamento, pero la cerradura seguía rota. El agua subía a una velocidad antinatural. Pronto tendría un pie de altura. Solo el tacto en mi piel era suficiente para hacerme estremecer. Así que mi atención se volvió hacia lo único que no parecía estar filtrando agua negra: el agujero. No sé qué me impulsó a meterme allí. Solo quería alejarme de estar atrapado en ese apartamento con toda esa agua. Y era el único lugar al que ir. Así que agarré mi linterna, me deslicé en el agujero, notando de nuevo lo húmedo y caliente que estaba. Fue un apretón difícil para mis hombros, pero una vez que los metí pude arrastrarme el resto del camino. Y parecía abrirse un poco una vez que estabas más adentro. Así que encendí mi linterna y la apunté hacia adelante. No había fin en el túnel, realmente. Solo madera podrida, húmeda y caliente sin fin. Después de unos 12 metros pude ponerme fácilmente sobre manos y rodillas. El agujero olía a marea baja, horrible, pero el sonido del agua corriendo desde mi apartamento me impulsó hacia adelante. Gateé durante horas por el túnel. No sabía a dónde iba. Después de lo que pareció mediodía me topé con el cadáver. Era una mujer desnuda, cubierta de pelo enmarañado. Su piel estaba extremadamente pálida y estaba fría al tacto. Estaba acostada boca abajo, con la cabeza girada hacia un lado. Temblando, dirigí la luz a su rostro, y vi esos ojos grandes, muy grandes. Y sus labios. Sus labios se movían. Grité. Gateé lo más lejos que pude. La oí empezar a levantarse detrás de mí. Dejé caer mi linterna. El túnel se ramificaba y tomé el derecho. El túnel se ramificó de nuevo y tomé el izquierdo. La oí gatear detrás de mí. Miré hacia atrás y vi esos ojos grandes en la oscuridad, no muy lejos. Los túneles se ramificaban, se dividían y giraban. Gateé al azar, solo tratando de evitarla. Eventualmente la perdí. Oh no, no lo sabía. Todo lo que sabía era que ya no podía ver esos ojos. Continué gateando hacia adelante hasta que vi un punto de luz en la distancia. Desesperado por salir de estos túneles, tan desesperado como lo había estado al principio por entrar en ellos para escapar del agua negra, gateé hacia él. Era otro agujero. Se abría otro apartamento dormitorio. Este era significativamente más pequeño que el mío. Y sucio, cubierto por una gruesa capa de polvo. Había un sonido extraño en la distancia, como metal frotándose contra metal. Podía oler lo que era inconfundiblemente el fuerte olor a carne podrida. Cuando abrí la puerta del dormitorio, noté la fuente. Un cadáver putrefacto y pudriéndose en el colchón. Cerré la puerta, luego fui a la cocina, el linóleo agrietado, manchado y amarillento, y miré por la ventana. Esta no era mi ciudad. De hecho, no era ninguna ciudad que conociera. Edificios viejos, podridos y medio derrumbados se erguían de forma desordenada. Abajo en la calle, un océano negro lamía contra ellos. Estaba a unos 4 o 5 pisos por encima del agua. Mirando a mi derecha, pude ver que era el sonido de metal raspando. Lo que parecía un viejo portaaviones oxidado flotaba en las olas, raspando su costado contra uno de los edificios. De repente tuve la inquietante sensación de ser observado. Me giré. Allí estaba la mujer, en la puerta de la cocina. Excepto que la forma en que se movía, la forma en que se veía, esos ojos grandes, ese movimiento de balanceo, no era humana en absoluto. Grité y retrocedí contra la ventana. La oí crujir, sentí que el viejo marco de madera se astillaba y entonces caía, hacia el mar negro. Enloquecí de miedo tan pronto como el agua me golpeó. Tenía que salir de ella. Tenía que nadar al apartamento más cercano y... Espera, reconocí esto de mis pesadillas. Este era exactamente el cielo al que miraba justo antes de... Y entonces 2 manos se envolvieron alrededor de mis tobillos y me arrastraron hacia abajo. No tuve que mirar hacia abajo para saber que vería 2 ojos grandes y fijos, pero lo hice. Me debatí, luché y me oriné de miedo, pero cuando se me acabó el aliento y mi conciencia comenzó a desvanecerse, estaba algo en paz. Después de todo, mi vida se había convertido en una terrible pesadilla recientemente. Nada de eso tenía sentido. O estaba loco o la vida era tan horrible que no valía la pena vivirla.
Al menos con la muerte, pensé mientras veía mi último aliento burbujear hacia la superficie, hay alivio. Entonces todo se volvió oscuro. Desperté en mi apartamento.